Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio de la familia. Vamos a estudiar la página 111 del tratado de Ketubot. Comenzamos a mirar la página 110. Dice Rabbi Zera, Abba, Kamishtamit Mine de Rabbi Yehuda. Se escondía, no quería ir a ver a Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Y va le mesac leer Israel. Porque Rabbi Zera quería irse a la tierra de Israel, quería hacer alía, y Rabbi Yehuda no estaba de acuerdo. Llamar Rabbi Yehuda, pues dijo Rabbi Yehuda, Kola Olem mi Babel eres Israel, todo el que sube de Babel a la tierra de Israel, o ver Bease, está transgrediendo una mitzvah Tase. ¿Por qué? Porque dice la Torah, le dice el profeta Yirmiyah, Babela Yabou Veshama Yiyu Ad Yom Pokdi Otam Neum Hashem. Es decir, a Babel van a venir. Y ahí estarán hasta el día en el que yo los redima. Así dice Hashem. Es decir, que Rabbi Yehuda dice hasta que no venga el Mashiach, no se puede uno ir de Babel. Rabbi Zera, ¿cómo interpretaba ese versículo? Au Bekle Sharet, dice, ese versículo se refiere a los utensilios del Betamikdash que fueron llevados en exilio a Babel. Bekle Sharet Ketiv. La viuda tenía otro versículo. ¿Cómo dice el versículo? Ketiv, Kra Harim. Hay otro versículo que dice en el Shira Shirim, Ishbati etchem benot Yerushalayim bizbaot o beailot azadeh. Es decir, yo juro, ¿sí? Hijas de Jerusalén, ¿sí? Como las Sebaot y como las Ayalot del Sadeh, como el Sebi, como las gacelas y como los venados del campo, ¿sí? Y ahí dice, Tairu veim teoreru et ahabat shetachpatz. Es decir, si vais a despertar o vais a hacer que se despierte, si vosotros os vais a despertar o vais a despertar, el amor, ¿a qué está refiriéndose? Al retorno del pueblo de Israel a Israel. Entonces, sobre ese versículo también se apoyaba la viuda. Rabbi Zera, ¿sí? Que no opinaba así. Ese versículo. Sheloya Lu Israel Bejomá, ¿a qué se refería? A que el pueblo de Israel no suba en masa, ¿sí? Es decir, de una manera organizada, sí, a la fuerza, por así decirlo. Y la viuda, Ishbati Harina Ketib, dice, no, para la masa, eso lo aprendimos de otro Ishbati, porque hay varias veces en el Shir Hashirim que dice Ishbati Etchem Beno Yerushalayim. Rabbi Zera, mi baile, deje de Rabbi Yossi y Rabbi Hanina. Es decir, Rabbi Zera explicaba ese otro Nishbati, como lo hacía Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina. De Amar, Shalosh Shevuot Halalu, estos tres juramentos que están en el Shir Hashirim, Lama, ¿por qué es necesario tres veces? Ajat, uno, Shelo Yalu Israel Bejomá, que no suban a la tierra de Israel en masa, o como un ejército. Ajat, otro, Sheishbia Kadosh Baruchu et Israel Shelo Imredu Beumot Haolam, es decir, hace juramentar Dios al pueblo de Israel que no se rebelen contra los pueblos del mundo. Ajat, y otro juramento, Sheishbia Kadosh Baruchu et Aovdeko Javim, es decir, es Dios que hace jurar ahora a los otros pueblos, Shelo Ishtabu Bahem Be Israel, y otra y que no opriman a Israel demasiado. Pero la viuda, ¿qué es lo que opina? Dice, es doble todo esto. ¿Por qué? Porque dice, imtairu de imteoreru ketiv. Es decir, por un lado y por el otro. Tanto el pueblo de Israel como que el pueblo de Israel no provoque esas reacciones en los demás. Rabbi Zera, mi bayele, el eje de Rabbi Levi. Rabbi Zera lo explicaba como Rabbi Levi, de Amar, Sheshevuot Halalu, 6 juramentos. ¿Por qué? Ishbati etchem es el nombre del juramento. Intairu veim teoreru, por 2. Hay 3 veces Intairu veim teoreru, quiere decir que hay 6. Sheshevuot Halalu, Lama, ¿para qué? Tlata, 3 juramentos, Hane de Amarán, como hemos dicho antes. Que no suban en masa, que no se rebelen contra los pueblos del mundo y que los pueblos no les opriman demasiado. Inach, los 3 últimos, Shelo, Yegalú, Etaketz, para que los sabios de Israel no revelen el final de los tiempos, la llegada del Mashiach. Shelo, Yerajakú, que no se alejen, Etaketz, que no alejen el pueblo, la llegada del Mashiach por sus transgresiones. Shelo, Yegalú, Asod, y que no revelen los secretos profundos de la Torah, a los idólatras. Dice en ese versículo, Ishbati Atchem Beno Yerushalayim Bizbaot o Beilot Azadeh, es decir, como las gacelas y como los venados del campo. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Amar la Kadosh Baruch Hu Israel. Le dijo a Kadosh Baruch Hu al pueblo de Israel, Imaten Mekayemim Metashevuah, si vosotros cumplís el juramento, Mutav, muy bien. Veimlav, pero si no, Animatir et Besarchem, Kizbaot Ukayalot Azadeh. Pero si no, yo voy a dejaros, ¿sí? Que vuestra carne
sea, o sea, vuestros cuerpos todos, sea perseguido y cazado por los pueblos como las gacelas y los venados del campo. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Koladar Beres Israel, Sharui Velo Avon, todo el que reside en la tierra de Israel está ahí como si no tuviese ningún pecado. ¿Por qué? Porque el hecho de vivir en la tierra de Israel expía las transgresiones. Shenemar, dice el versículo, Ubal Yomar Shahen, y no vaya a ser que diga, el que habita, Haliti, Ha'am, Hayoshev Ba, Nesuo Avon. Es decir, me enfermé por causa de los Israel, del pueblo de Israel, que son Reshaim, porque el pueblo que reside en la tierra de Israel carga con su transgresión. Ahora, Mimá Shetala Pasuk, del hecho de que está relacionando el versículo, el hecho de cargar con su pecado, con eso de que estemos asentados en la tierra de Israel, aprendemos que el hecho de asentarse en la tierra de Israel es algo que expía, perdón, los pecados. Amarle Rabba le Rabashi, le dijo Rabba Rabashi, Ana, Besoble Jalaim, Matninan Le. Es decir, ese versículo yo lo explico y lo utilizo para explicar sobre aquellos que sufren de enfermedades y que por medio de las enfermedades expían sus pecados. Amar Rabanán, dijo Rabanán, Kolah Kabur Beres Israel, Keilu Kabur Tajat Mizbeach. Todo el que está enterrado en la tierra de Israel es como si estuviese enterrado bajo el altar del Bet Hamikdash. ¿Qué ti baja? ¿Por qué? Porque está escrito en un versículo, Mizbaja Damata Aseli, me harás un altar de tierra. Tibatami está escrito en otro lado, Vejitper Admato Amo, es decir, espiará su tierra a mi pueblo. Bien, y entonces tenemos la palabra Adamá y Adamá en los dos lados, y de ahí hace la relación Rabanan. Ula Abaragil de Abasalik, les Israel. Ula tenía la costumbre de viajar mucho, de ir y venir de la tierra de Israel a Babel. Nachnafshe Bejuzlares, murió fuera de la tierra de Israel. Cuando estaba fuera, se enfermó y se murió. ¿Qué pasó? Atu Ramrule le Rabbi Elazar. Le dijeron a Rabbi Elazar que Rabún había muerto fuera de la tierra de Israel. Amar dijo, Antu Ula, dice tú Ula, se cumple en ti el versículo, Al Adama Temea Tamut, en una tierra impura morirás. Amrulo le dijeron a Rabbi Elazar, Aronova, dice, bueno, pero su ataúd está viniendo para enterrarse aquí en la tierra de Israel. Amarlaim le dijo, incluso, Enodome, colató Mejayim, le coletó la jarmita. No es lo mismo el que la tierra de Israel lo recibe para ser enterrado en ella, en vida, por así decir, que cuando ya murió. ¿Sí? Es decir, que si traen a alguien que ya está muerto, no es lo mismo que si murió en la tierra de Israel. Au Gabra, de Nafla le lleva más Bejodaa. Había una persona que resultó que le recayó la mitzvah de Yibum sobre una mujer que estaba en Josá, en la ciudad de Josá, en Babel. Y él vivía en Israel. Ata le cambió de la Janina. Vino a ver a la Janina. Amarle le dijo, Mau le mejat. ¿Acaso debería salir de la tierra de Israel, Ule Yabemá, y cumplir la mitzvah de Yibum? Amarle le dijo a Rabbi Hanina, Ajib, Nasa Kutit Vamet. Baruch HaMakom She'argo, Behu, Yarad Aharab, dice, fíjate, tu hermano, ¿sí? Se fue de la tierra de Israel, se casó con una mujer, aquí dice Kutit, en realidad no era Kutit, pero lo está, que como si fuese una Kutit, ¿sí? Como si no fuese judía, y murió por ello. Bendito sea Dios que lo mató, y ahora tú quieres bajar también fuera de la tierra de Israel. Es decir, no quería saber nada. Rabbi Hanina me dijo, no hay nada que hacer, aunque sea la mitzvah de Yibum, directamente manda un shaliach a Jalitza y ya está. Amar la viuda, Amar Shemuel, dijo la viuda el nombre Shemuel, que Shem Shasur la Tzed Menes Israel le Babel, que Hasur la Tzed me Babel le Shar Aratzot. Igual que está prohibido salir de la tierra de Israel hacia Babel, está prohibido salir de Babel hacia las otras tierras. ¿Por qué? Porque Babel era un lugar donde había mucha Torah. Rabba, Rabbi Yosef, de Amre Tarbayo, Rabba y Rabbi Yosef dicen los dos, Afilu mi Pumbedita le Becube, incluso de Pumbedita a Becube, que es una ciudad del extrarradio de Pumbedita. Nos cuenta de Gemara, Au de Nafak, mi Pumbedita le Becube, ese hombre, había un hombre que fue de Pumbedita a Becube,
a vivir ahí. Shamter Rabbi Yosef. Rabbi Yosef le hizo nidui, es decir, lo apartó del pueblo. Auden Afagni Pumbedita le Astonia, ese hombre que se fue de Pumbedita a vivir a Astonia, Shahir, murió. Amarabaye dijo a Valle, Ibae Hay Turbamen Rabanan, Habahaye. Dice, si fuese un sabio, un erudito de la Torá, entonces no habría muerto. Rabba, Rabbi Yosef, Dam Tarbayo. Rabba y Rabbi Yosef dicen ambos ellos, que Sherim Shebe Babel, la gente kasher, la gente cumplidora que hay en Babel, el Israel Kolatán, la tierra de Israel los puede recibir. Que Sherim Shebe Shear Aratzot, Babel Kolatán. Los que Sherim que están en otras tierras, Babel los integra. Pregunta la Gemara, Lemay. Es decir, ¿sobre qué estamos hablando aquí? De Rabba y Rabbi Yosef. Y Lema, le Yuhasin, si me vas a hablar que es con respecto a los Yuhasin, al abolengo, es decir, que Sherim, ¿qué quiere decir? Que yo tengo la certeza de que esa persona, por ejemplo, me dice soy Cohen, yo tengo la certeza de que es Cohen, o que esa persona no es mamzer, o que no viene de algo de una relación donde su abolengo, su línea familiar está en entredicho. Ahí, son la tierra de Israel, si viene de Babel, se le cree. Es decir, yo soy Cohen, ¿de dónde vienes? De Babel. Ah, te creemos. Viene alguien a Babel, yo soy Cohen, ¿de dónde vienes? De otro lugar. En Babel te creemos, pero si vienes a la tierra de Israel, no. Dice, Amar Mar, dijo aquel sabio, Kol, Aratzot, Isa. Es decir, todas las tierras son como una masa, como una masa. Es decir, la mezcla de harina y agua, ¿sí? Está todo mezclado. Con respecto a Eres Israel. Eres Israel, ahí sale Babel. Y la tierra de Israel es una masa con respecto a Babel. Entonces vemos que las familias en Babel se guardó mucho más el abolengo. Entonces dice él, le Kebura. Entonces, ¿sobre qué estamos hablando? No estamos hablando sobre el abolengo, sobre la familia, sino sobre la Kebura, que los Kesherim que mueren en Babel y se los lleva a enterrar en la tierra de Israel, y los Kesherim que mueren en otros lugares se los lleva a enterrar en Babel. Amar Viuda dijo a la viuda, Kola darbe Babel, que iludar ver Israel. Todo el que vive en Babel es como si viviese en la tierra de Israel. Shenemar, Hoy Zion, y Malti Yoshevet Bad Babel. Es decir, que compara el versículo a la que está habitando en Babel como Zion. Amar a Valle, Naktinan, es decir, recibimos una tradición en nuestra mano. Babel lo hazia Heble de Mashiach. En Babel no van a sufrir los dolores de la llegada del Mashiach. Targemá, ¿cómo se explica esto? A Utzal de Binyamin. Se refiere a un lugar que se llama Utzal, que está en de Binyamin, que está en Babel. Bekarulei lo llaman a eso Karna de Shezavta, es decir, el Keren de la salvación. Amar Rabbi Elazar, Metim Shebechuz Daares Enam Hayim. Los muertos que están en la tierra, fuera de la tierra de Israel, no van a vivir. Se refiere a Tehiyat Metim. Shenemar Benatati Tzevi Beres Hayim. Es decir, solamente en la tierra de la vida. ¿Cómo lo explica? Eresh Shetzivioniba, es decir, esa tierra en la cual reside mi voluntad, que es la tierra de Israel. Metea Hayim, sus muertos van a vivir. Eresh Tziboniba, Sheen Tzibonima, pero la tierra en la cual no reside mi voluntad. En Metea Hayim, los muertos no van a vivir. Meti Rabbi Abba Bar Mamal. Vino a preguntar entonces Rabbi Abba Bar Mamal. ¿Cómo puede ser? Dice, Yehiu Meteja, Nevelati Yekumun. Que vivan tus muertos, que tus cadáveres se levanten. Mailab, ¿acaso no vamos a explicar este versículo? Yehiu Meteja, Metim Sheberes Israel. Son los muertos que están en la tierra de Israel. Nevelati Yekumun. Los cadáveres se van a levantar. Metim Shebehut de Israel. Son los muertos que están fuera de la tierra de Israel. Umay. Entonces, ¿cómo explicas el versículo que dice, voy a dar mi voluntad en la tierra de los vivos? Dice, va a explicarlo y va a decir, a Nebuchadnezzar Udichtiv. Ese versículo se refiere sobre Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Y así lo explica. ¿Qué dijo la Torah de Amar Rahmaná? Maitina Alayu Malka de Kalil Kitabia. Es decir, os voy a traer a Israel un rey que va a ser ágil como una gacela. ¿Y quién es? Eso es lo que dice el versículo Benatatit Sevi. ¿Y qué es Nebuchadnezzar? De Eretz Haim, que es la tierra de Israel. Amarle le dijo Rabbi Elazar a Rabbi Abba Bar Mamal, Rabbi, maestro, Mikra Ajer Anidoresh, es decir, yo aprendo otro versículo.
no tiene llamar la amalea, verúa lejimba, es decir, el alma al pueblo que está en ella, que es la tierra de Israel, y el espíritu a los que caminan por ella. Es decir, solamente la Am Shealea, solamente el pueblo que está en ella. Pregunta la Gemara, Ela, Activ, si está escrito en el Velatiquilla común, los cadáveres se van a levantar, que dijimos que eso se refería a los que están fuera de Israel, como lo explicamos. Hau, Benefilim, Hudichtiv, eso se refiere a los que simplemente un bebé que nació en un aborto. A eso se refiere. Ahora pregunta la Gemara, Rebiaba, Barmamal, Hay, no tiene llamada Malea. Él tiene ese versículo. ¿Cómo explica? No tiene llamada Malea. Maya Bitle, ¿qué hace con ese versículo entonces? Responde la Gemara, dice Rabiaba Barmamal, en Adoresh, no explica este versículo como lo hace Rabiaba. Y Bayele, leje de Rabiabau, lo hace como lo que dijo Rabiabau. De más Rabiabau, pues dijo Rabiabau, Afilu, Shifcha Kenanit Sheberes Israel, Muftach la Shei Bata Olamaba. Incluso una sirvienta kenanita que vive en la tierra de Israel tiene asegurado que va a tener parte en el mundo venidero. Que Tibaja está escrito aquí, no tiene llamada, le da el alma, la amale al pueblo que está en ella. Uktibatami está escrito allá, Shubulahem po y Mahamor, Shebulahem po y Mahamor, quedaos aquí con el jamor, ¿sí? Con los burros. Es decir, cuando Abraham llega a Hara Moriah con Isaac y sus dos mozos, le dice a los mozos, quedaos aquí con el asno. ¿Y cómo lo explicamos? Am Hadomele Hamor, un pueblo que se parece al asno, al burro. Responde entonces, explica entonces la Gemara la continuación del versículo. Berruach la olejimba, y espíritu a los que caminan en ella. Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba, Amar Rabbi Yohanan. Kola me alej arba amot veres Israel. Muftach lo shu ben alamabba. Todo el que camina 4 amot, es decir, 2 metros en la tierra de Israel, tiene la certeza de que va a tener parte en el mundo venidero. Ule Rabbi Elazar, pregunta la Gemara, entonces para Rabbi Elazar, que dijo que los muertos de fuera de la tierra de Israel no van a vivir. Tzadikim Shebahutares, ¿cómo vamos a hacer con los justos que están fuera de la tierra de Israel? Hay tzadikim que están enterrados fuera de la tierra de Israel. ¿Qué les va a pasar? ¿No van a vivir en Tahiyat Amitim, en Amhaim? Amar Rabbi Ila, dijo Rabbi Ila, Aliede Gilgul, es decir, que van a rodar bajo tierra hasta la tierra de Israel. Matkif le Rabbi Abba Salaraba. Le vino a preguntar entonces Rabbi Abba Salaraba. Gilgul, le tzadikim, Saru. No, pero espera. Rodar así va a ser un sufrimiento para ellos. ¿Cómo podemos decir que Hashem está reservando un sufrimiento así? Amarabaye dijo, Valle, Mejilot Naasot Lahem Bekarka. Van a tener túneles y por esos túneles van a llegar hasta la tierra de Israel. Dice sobre Jacob, un satán y Misraim ubartani bikburatam. Y te espera, si los que están enterrados fuera de Israel van a tener cómo llegar a Israel para Tejiat Ametim. Entonces, ¿por qué Jacob cuando murió insistió tanto a sus hijos de que no lo entierren en Egipto? Vais a llevarme desde Egipto y no me vais a enterrar en sus tumbas, sino que me vais a llevar a Meharat Machpelah. Amar Karna, dijo Karna, de Barim Begó. Aquí hay varias cosas que aprendemos de paso. Yodea ya Jacob Avinu, Shesadik Gamur allá. Jacob Avinu sabía que era un Sadik Gamur, ¿sí? Y que cuando llegue Tejiat Ametim se va a levantar, ¿sí? Veim Metim Shebejuzalares Jaim, y si los muertos de la tierra de Israel también van a vivir. Lama y Triach, ¿por qué molestó a sus hijos para que hagan todo esto y se lo lleven a enterrar a la tierra de Israel? Shemalo Yizke de Mejilot dice, a lo mejor no va a tener el mérito de que le hagan un túnel para él y entonces va a tener que rodar. De la misma manera tú vas a decir, Vayashva Yosef Bene Israel, que Yosef hizo jurar a los hijos de Israel, lo mismo. Cuando Hashem se acuerde de vosotros, vais a salir de esta tierra y no os olvidéis de llevarme. Y Yosef está enterrado en Shechem. Amar Rabbi Hanina dijo Rabbi Hanina de Barim vengo. ¿Sí? ¿Qué es lo que aprendemos de aquí? Yodea ya Yosef, Shebeatzmo, Tzadik Amur allá. Es decir, Yosef sabía que era un Tzadik Amur y que cuando llegase Tejiat Metim iba a resucitar. Veim Metim, Shebejustalares Jaim, si los muertos de fuera de Israel van a vivir, Lama y Triajeteja. ¿Por qué molestó al pueblo de Israel que vaya a buscarlo Moshe? Cuando todo el mundo estaba saliendo, Moshe estaba buscando dónde estaba el cuerpo de Yosef. Dice, y no solamente buscarlo, sino que
sino que Arba Meot Barsa, es decir, tuvieron que cargarlo durante 400 kilómetros. Shemalo Israel Mejilot, lo mismo, porque a lo mejor no iba a tener mérito de que le hiciesen un túnel. Sharjule a Joji le mandaron los hermanos de Rabba, Bar Nachmani, que estaba en la tierra de Israel, una carta a Rabba, su hermano, que estaba en Babel. Y Odea Hayá Jacob, Shesadik Amur Hayá Bejul. Es decir, le mandaron esta explicación. ¿Sí? Jacob sabía que era un Sadik Amur, pero a lo mejor no le iban a hacer un túnel. Ilfa Mosif va de Barim. Ilfa dice, Sheha Bosifu, que los hermanos pusieron más cosas en esa carta. Maase Behad, Shaya Mistaer Alisha Ahat. Había un hombre que estaba, perdón, Shaya Beres Israel, una persona que estaba en Israel. Shaya Mistaer Alisha Ahat, es decir, que puso los ojos en una mujer para casarse con ella. Y ella estaba fuera de Israel. Ubikesh Lered, y pidió el permiso para salir de la tierra de Israel para casarse con ella. Que Ban se llama Kazot, cuando escuchó eso, que los muertos de fuera de Israel no van a vivir, Gilgel Neazmo se echó para atrás y ya no se quiso casar. ¿Hasta cuándo? Dios mató hasta que murió. ¿Sí? Falpi Shechacham Gadol Ata, Enodome Lomed Meazmo, le Lomed Merabo. ¿Por qué? Porque a pesar de que seas un gran, una persona grande, un gran sabio, ¿sí? No es lo mismo el que estudia por sí mismo que el que estudia a su maestro. Ven tomar en Lejarrab, y si dices que no tienes un maestro con quien estudiar, ¿quién es Lejarrab? Tienes muchísimos maestros en la tierra de Israel. Humano. ¿Y quién es? Rabbi Yohanan. Es Rabbi Yohanan. Veí, menata ole. Y si no, a pesar de ello, no vas a subir a la tierra de Israel para estudiar de él. Israel, Mishelosha de Barim, ten cuidado con tres cosas. Altar de Mishiva, no te sientes demasiado tiempo. ¿Por qué? Yeshiva, Kasha, Tachtoniot. Porque el estar mucho tiempo sentado produce hemorroides. Altar de Amida, y no te quedes mucho tiempo de pie, porque esa Amida, Kasher provoca problemas de corazón. Ve al tarbe, ve alija, y no camines demasiado. Shalija kashale en ahí, provoca problemas en los ojos. Ela, shelish beshiva, sino divide tu tiempo. Un tercio del tiempo estás sentado. Shelish mida un tercio de pie. Y un tercio de tu tiempo camina. Kol yeshiva she'en ima simcha, amida noja hemen. Es decir, que el estar sentado tienes que además estar apoyado. Cuando estás apoyado, entonces estás sentado de una manera correcta. Pregunta de verdad. Amidad, estar de pie es más cómodo que estar sentado de esa manera. ¿Sí? Y si acaso vienes a pensar, Bejizal Kadata Amina, Besal Kadata, perdón. Amidad, Sal Kadata. Es decir, no vengas a pensar eso. Ve a Marta, Amidad Kashelalev, dijiste que estar de pie es malo para el corazón. Ela, entonces, ¿cuál es la intención? Kol Yeshiva, el hecho de estar sentado Shem Basemihak, en la cual no estás apoyado. Amidad Sheyesh Basemihak, no Jaemenu. Estar de pie y estar apoyado al mismo tiempo es más cómodo. Od Katbu Beigeret. Más le escribieron en la carta, esta carta que le mandaron los hermanos a Babel. Vejen Amru. Y así dijeron, aquí en la tierra de Israel. Isaac, Shimon, Beoshaya, Amru, Dabar Echad. Es decir, Isaac, Shimon y Oshaya dijeron una cosa. Alajá, que Rabbi Yudá, Beperot. Beperedot, perdón. Alajá es como Rabbi Yudá en cuanto a los Peredot. Los Peredot son, vamos a ver así, dice, de Tanya, Rabbi Yudá Omer, Peredá, Shetab'a, en Marbi'in Alea, Losus, Velojamor. Es decir, está hablando sobre las mulas, ¿sí? Que nacen de una mezcla entre el caballo y el burro. Ahora, esa predá que Shetaba'a, es decir, que tuvo una relación con un macho, en Marbiim Alea, los sus velo jamor, es decir, no se la cruza ni con un caballo ni con un burro. Ela, mina, solamente se la puede cruzar con otra que es como ella, es decir, como una mula como ella, o un mulo. Bien. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Yitzhak ze, Rabbi Yitzhak Nafja. Es decir, vino a aclarar y dijo, cuando dijo Yitzhak, que es el que dijo arriba, sí, así dijeron aquí en la tierra de Israel, ¿quién es Yitzhak? Rabbi Yitzhak Nafja. Shimon, ¿quién es? Ze Rabbi Shimon ben Pazi.
es Rabbi Shimon ben Pazdi. Veambrele, y algunos dicen que es Resh Lakish. Oshaya Ze, ¿quién es Oshaya? Rabbi Oshaya Rabbi. Rabbi Oshaya, el hijo de Rabbi. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar. Amea Aratzot Enan Haim. Los ignorantes no van a vivir en Tejiat Metim. Sheneemar, como dice el versículo, Metim, Balihiu, los que están muertos no van a vivir, es decir, los que están muertos en vida. Taña Namiají, así también se enseña una veraita. Metim, Balihiu, Yahol, la col. Es decir, los muertos no van a vivir, que puede ser que se esté refiriendo a todos. Talmud Lomar, por eso ven y aprende. Refaim, Baliekumum. Los que son débiles no se levantarán. Refaim, ¿qué es? Refaim son que tienen que son débiles en sus manos. ¿Sí? Bimrafe atzmo mi libre Torah, para aquel que se siente flojo con respecto al estudio de Torah, acá tú me das ver, sobre él está hablando el versículo. Amarle Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, lo nija, le marayu, de amar le uaji. ¿Sí? No me parece bien que hayas dicho esto. Hahu, es decir, Refaim, bimrafe atzmo, es decir que Refaim se refiere al que es flojo con respecto al estudio de Torah. La verdad kohabim hudichtiv, en realidad no está hablando de eso, está hablando de la idolatría, el que se deja llevar por la idolatría. Amarle, le dijo Rabbi Elazar a Rabbi Yohanan, Mikra Ajeran Idoresh. No, para eso yo aprendo de otro versículo. Yechtiv está escrito, tal orotaleja ve eres Refaim tapil. Es decir, el rocío de luz es tu rocío y la tierra de los flojos, ahí vas a caer. Y yo explico así, tal orot, dice, kol amishtamesh beor Torah, todo el que se utiliza la luz de la Torah, or Torah mejayehu, es decir, la luz de la Torah la hace vivir. Mejor mishtamesh beor Torah, y todo el que no utiliza la luz de la Torah, en or Torah mejayehu, la luz de la Torah no la hace vivir. Que van de Jaize, de Kamistaer, cuando vio Rabbi Elazar, que Rabbi Yohanan estaba penado por esto, Shami Haratzot lo yakumo el Tejiyat Metim, Shame Haratzot, perdón, que los ignorantes de la Torah no se van a levantar cuando llegue Tejiyat Metim. Amarle le dijo, Rabbi, maestro, matati lahen, takanamina Torah. Dice, no, pero yo encontré una solución para ellos de la Torah. ¿Cuál es? Veatema de Bekim Bashem Elokehem, Chaim Kolechem Ayom. Vosotros que estáis apegados a Dios, estáis todos vivos hoy. Vejievshar, Ledabuk, Beshechinah, ¿y acaso no se puede pegar a Dios? Reactiv, si está escrito que Hashem lo queja es Ojelá, que Hashem es fuego, que consume todo. Ela, Kola, Masi, Beto, Vito, le Talmid Jajam, todo el que casa a su hija con un erudito de la Torah. Veaose, Pragmatia, le Talmid Jajamim, y el que comercia en favor de los Talmid Jajamim. Veamehane, Talmid Jajamim, Mine Hasab, y el que hace aprovechar de sus bienes a los sabios. Maalea la Bakatuv, que Ilu, Medabek, Bashakina. Entonces ahí lo considera la Torah como si se estuviese pegando a la presencia divina. Que el Seba da Omer, de la misma manera tú dices, le abaita Hashem lo queja, Uldov Kabo, de amar a Hashem tu Dios y apegarte a él. Vejievshar, le Adam, Shei Leidabek, Bashakina, y acaso la persona se puede apegar con la presencia divina. Ela, entonces, ¿cómo lo vas a explicar? Con el masivito de tal todo el que casa a su hija con un erudito de la Torah y el que hace pragmatia, el que hace negocios para los sabios y el que hace aprovechar de sus bienes a los sabios, ¿sí? Sobre ellos, el versículo los considera como si estuviesen apegados a la Torah. Amar Rabbi Hilla Bar Yosef, dijo Rabbi Hilla Bar Yosef, Atidim Tzadikim, en el futuro los Tzadikim, Sheme Batzbetzin Veolin, Birushalayim. Es decir, en el momento de Tejiyat Metim, ¿qué van a hacer? Van a subir a Jerusalén. Van a salir de la tierra y van a subir a Jerusalén. Shenemar, Vayatzitzu Me'ir, que ese pasade, es decir, van a florecer de la tierra como la hierba del campo. Venir Ela Jerusalén. Y cuando dice la ir, cuando la Torah se refiere a la ir, así por excelencia, se refiere a Jerusalén. Shenemar, Veganoti, el ir Azov. Amar Rabbi Hilla Bar Yosef, Atidim Tzadikim, Sheyamdu, Ben Malbushehen. Es decir, en el futuro los sabios, los justos, perdón, cuando llegue Tejiyat Metim, van a levantarse vestidos. Calva Homer Mejita, lo aprendemos de qué? Del trigo. Magita, Shenikbera, sí, el grano de trigo yo lo entierro desnudo, Aruma, Beyotzea, Bekama Lebushin, y sale con varias capas, es decir,
el salvado, todo lo que envuelve al grano de trigo. Tzadikim shenikberu bilbushehen, los justos que están enterrados con su mortaja, alajat kama bekama, con mucha más razón que van a salir vestidos. Amar Rabbi Hilla bar Yosef, Atida es Israel, Shetotzi gluskaot, vejol melat, shenemar yehi pisat bar baares. Es decir, en el futuro, dice Rabbi Hilla bar Yosef, en el futuro la tierra de Israel va a producir panecillos ya cocinados en lugar de granos de trigo y ropas de algodón. En lugar de que estaba el algodón, van a salir bufandas. Porque dice el versículo, Yiyu pisat barbares. Muy bien, ten un rabanán. Yiyu pisat barbares veloz harim. De aquí aprendemos, dijeron nuestros sabios, Atidá Jitá, Shetetamer Kedekel. Es decir, en el futuro, la espiga de trigo va a ser tan alta como una palmera. Veola Berosharim, y va a subir hasta la altura de las montañas. Beshema tomar, y si vienes a decir Yesh Tzar, Lekotzra, qué difícil es cortarla, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? Talmud Lomar, Yiraash, Kalebanon pidió. Es decir, que explicamos, dice Akadosh Baruj Hu, Mevi Ruach, un Mibet Genazab. Es decir, él va a sacar un viento especial de el lugar donde almacena los vientos, un Minashba Alea, y va a soplar sobre esa espiga de trigo tan grande, Umashra et solta, y va a soltar su harina, su grano. Gadam y usted le sale, y la persona va a salir al campo, me vi, melo, pisad yado, y va a poder traer un montón de cosecha solamente en su mano. Un mimena, y de esa solet, de esa harina, parnasatú, parnasat anshebeto, se va a alimentar él y las personas de su casa. Dice el versículo, Imhelev kiliot jita. Si gruesa son los granos del trigo, las espigas del trigo. De aquí dijeron nuestros sabios, Atidá, Jita, Shetehe, Keshete, Kelayot, Shelshor, Hagadol. Es decir, en el futuro, un grano de trigo va a ser como 2 riñones de un toro grande. Veal titma, y no te sorprendas, ¿sí? Haré, Shual, Kinen, Belefet. Es decir, que un zorro va a poder hacer su casa dentro de un nabo. Ushkaluhu, umatsubo, shishim litrim, belitra shel tzipori. Y van a pesar y van a encontrar que ese nabo pesa 60 litros de los litros de tzipori. Tania, así se enseñó una verita. Mar Rabbi Yosef. Masé besijin, perdón. Es un lugar. Beajat, sheiniach, lo aviv, shelo shabadeh. Es decir, una persona, el padre le dejó 3 ramas de jardal, de mostaza. ¿Qué pasa? Benishpach, ¿qué hizo? Cogió una de ellas, Benimseubo Tish'a Kabin Jardal, encontró 900 kabin de mostaza, de granos de mostaza. Betzab, y con su madera, Sirkehu Bosuka Yotzrin, pudieron cubrir el cobertizo, donde se iban a trabajar y se cubrían ahí del sol. Amar Rabbi Shimon ben Tajalifa. Dijo Rabbi Shimon ben Tajalifa, Kelach shel kerub iniach lanu aba. Es decir, la cáscara de un kerub, de una remolacha, de un repollo, nos dejó el padre, nuestro padre, que era tan grande como un árbol. Veinu olim veyordim bo besulam, y subíamos y bajábamos con una escalera. ¿Qué dice también Shirat Azinu de Barim? Vedam enav tishte hamer. Y la sangre de tus enav, de tus uvas, va a beber el vino. ¿Sí? Dijeron nuestros sabios, lo que olamas de olamabá. No es como este mundo, el mundo venidero. Olamas de yeshbotzar lipsor. En este mundo hay que molestarse, hay que esforzarse en vendimiar, velidroj, y después hay que pisar las uvas. Vea, Olama va, pero en el mundo venidero, me vi anabá, ajat, becarón o bisfina, es decir, lo van a traer en una carroza, una sola uva, en una carroza, en un barco de lo grandes que son, un manijá, bezavit, betoy, lo va a dejar en una esquina de su casa, un misapek, gemena, y de ahí directamente va a salir el vino, que pitum gadol, como si fuese un gran barril de vino.
Beetzav, Masikim Tajat Atafshil, y la madera de esos racimos de uva los vas a poner para cocinar. Veneja Kol Anaba, Anaba, Shemba, Sheloshim, Garbe Yain. Y en cada uva y uva va a haber 300 sea de vino. Shenemar, como dice, Vedam Enav Tishte Hamer. Al tikra Hamer, ela Homer. Es decir, Homer es como un kur, que es 30 sea. Kiata Rabdimi, cuando vino Rabdimi de la tierra de Israel a Babel, dijo, Mai, Dichtiv, ¿qué es lo que significa el versículo? Oserila Gefen Airo. ¿Qué significa Air, esa ciudad? Sheu, Hamor, Zair, perdón, Airo es un burro joven. El Neja, Kol Gefen Begefen, Sheberes Israel, Sheen Sarich Ir, Achat, Lipsor. Es decir, no vas a encontrar un solo un solo racimo y racimo de uvas en Israel, que va a necesitar cada racimo un burro de estos jóvenes para poder vendimiarlo. Ve la soreca, beniatono, la soreca, es decir, sarek, serak, es decir, un árbol que no es frutal. En leja que kolilan, serak sheberes Israel, shenu motzi, masoy, shete atonot. Es decir, no vas a encontrar ningún árbol en la tierra de Israel que va a sacar frutas que van a tener que ser llevadas por 2 atonot. Un atón es un asno. Shema tomar. ¿Sí? Vas a decir, en boyain, a lo mejor vas a decir, bueno, pero esto no tiene vino. Talmud lomar, kibes bayain lebushó. Vas a lavar en el vino tu ropa. Shema tomar en adom. A lo mejor vas a decir, no es vino rojo. Talmud lomar, vedame nav tishrehamer. Y la sangre de tus uvas para decirte que ese vino va a ser rojo. Shema tomar eno marve, Talmud lomar, bedam enav suta, bedam anavi suta, milashon asata. Que yain shemasit et adam mishacharo. Es decir, pero va a ser mosto, o sea, no va a ser un vino alcoholizado. Dice, no, de ahí viene y dice, ubedam enav suta, suta quiere decir que te enciende. Shema tomar en botam, a lo mejor vas a decir, bueno, pero no va a tener gusto. Talmud tomar, ajlili enai miyayin. Ajlili, ¿cómo lo explicamos? Kaj hayej. Kol hayej, shetoamo, omer lili. Es decir, todo el que lo va a probar va a decir, lili, qué bueno. ¿Sí? O todo el que va a decir, ¿quién quiere más? Dice, lili, dámelo a mí, yo quiero más. Shema tomar la nearim, yafé, Brazeknim, eno yafé. A lo mejor vas a decir, bueno, pues es un vino que a los niños les va a gustar, pero a los ancianos no les va a gustar. Talmud lomar, ulben shinaim mejalab. Al que no tiene dientes, va a ser como leche para él. Al tikre le ben shinaim, ela le ben shinaim. Pashte dikra. ¿Cuál es el sentido simple del versículo? Ajlili enai miyaim ulben shinaim mejalab. Maiketiv, ¿qué significa? Yata Rabdimi Amar, cuando vino Rabdimi dijo la explicación a Jajlili, ¿qué significa? Amra que en ese Israel dijo el pueblo de Israel, Ifna Kadosh Baruchu, Ribono Shelolam, Ramos Beaineja, es decir, Remos li Bejiyuch Beaineja, insinúame con una sonrisa, ¿sí? De Besim Mejambra, Shetaim li miyain, porque esa sonrisa es para mí más gustosa que el vino. Veachvai li shineja, li, y muéstrame tus dientes con la sonrisa. De besim mejalba, porque es más perfumada, es más rica, más gustosa que la leche. Pirush ze. Esta explicación me salía el Rabbi Yohanan. Refuerza la opinión de Rabbi Yohanan. Dama Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Tov, Hamal bin Shinaim lejaveró. Es mejor el que muestra sus dientes a su compañero por una sonrisa, es decir, que es sonriente, su cara ilumina. Yoter, y mashkeu jalab, más que si le diese leche para beber. Fenemar ben Shinaim, me jalab. Atikrele ben Shinaim, ela libun Shinaim. Es decir, el blanqueo de tus dientes. El blanco de tus dientes es mejor que la leche. La vigilla Barada, Mikre Dardeke de Resh Lakish Haba. Enseñaba a los hijos de Resh Lakish
Ivgar tlata yome veloata. Pasaron 3 días y no vino. Kiata, cuando vino finalmente a Marle, le dijo, Emma y Pagarat. ¿Por qué anulaste las clases? A Marle le dijo la vigía Barada, Dalit Aja, es decir, tengo un viñedo que tenía sus hojas muy grandes, ¿sí? Y Niagli Abba, me dejó mi padre, un viñedo en herencia. Ubatzarti Mimena, y tuve que hacer la vendimia. Yom Rishon, Shelosh Meot Eshkolot. El primer día recolecté 300 racimos. Y los racimos eran, ¿sí? Legarab, es decir, Memales Sea Yain, es decir, llenaba con un solo racimo una sea de vino. Yom Sheni Batzarti, el segundo día, vendimié Shelosh Meot Eshkolot, 300. Otra vez, 300 racimos. Pero, Shete Eshkolot Legareb, pero aquí solamente podía llenar una sea de vino con 2 racimos. Yom Shelizi Batzarti Mimena Shelosh Meot, el tercer día también 300. Pero aquí necesitaba 3 racimos para llenar una sea de vino. ¿Qué es lo que vimos aquí? Vifkarti, Yoter, Mejatzia. Es decir, y aún así, hice Efker de más de la mitad del viñedo para que la gente coja lo que quiera. Amarles le dijo Resh Lakish, y lo de Pargat Haba Abda Tfe. Si no hubieses anulado el estudio de Torah, habrías tenido más. ¿Por qué? Porque el primer día con un solo racimo llenaba una sea, pero el segundo día, porque ya anuló 2 días de Torah, la mitad, y el tercer día, un tercio. Así también nos cuenta la Gemara. Rami Vallejezkel Ikla le Beneberak. Rami Vallejezkel llegó a la ciudad de Beneberak. Hazanhu, Leanhu, Ize, de Kaachlan, Tute, Tn. Vio a una cabra que estaba comiendo higos. Vekanatif de Busha Mitene. Y salía miel de ese higo. Vejalaba Tayef, Minayo. Y la leche fluía de la cabra. Porque estaba tan dulce, tan bueno, que directamente la cabra daba la leche. Mi Arab Behade Adade. Amar dijo, Hainu Zabat Halabudbash. ¿Qué pasó? Es decir, se mezclaban juntos la leche y la miel. Dijo Rami Vallejezkel, he aquí que esta es la tierra que emana leche y miel. Amar Rabbi Yaakov ben Dostai, dijo Rabbi Yaakov ben Dostai, Milod Leono, desde Lod hasta Ono, Shalosh Milin, hay 3 kilómetros. Shalosh Milin, un mil es 1 kilómetro. Pa'amachat Kidamti Beneshef, me levanté muy temprano. Vealachti ad Karsulai Bidvash Shel Tenim, y me fui hasta el lugar llamado Karsulai, ¿sí? Para conseguir leche de esos higos. Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, le di Hazili, yo vi el lugar donde está Zabat Harabudbash, donde emana la leche y la miel en la tierra en Zipori. Veaba Shitzar Milin a Shitzar Milin, y tenía una superficie de 6 kilómetros por 6 kilómetros. Amar Rabarajana, le di Hazili, yo pude llegar a ver el lugar de Zabat Harabudbash, ese lugar donde emana la leche y la miel. Shelkol es Israel. En todos los lugares de la tierra de Israel, yo sé identificar dónde están cada lugar. Behavia, que mi ve Mirse ad Akra de Tulbanki. Y si los junto todos esos lugares, va a tener una superficie como desde Be Mirse hasta Akra de Tulbanki, que está en Babel. Shem Esrim Vetartin Parse Urca, que tiene 24 parsaot, ¿sí? de largura. Uputia Shita Parse. Y de anchura tiene 6 parsaot. Hasta aquí llega la página 111. Después viene el Siyum que pudimos realizar. Y les invito a ver el vídeo del Siyum, Hiskube Imsu. Y Bezrat Hashem nos encontraremos con el comienzo de Masejet Nedarim.